Hola, buenos días. Vamos a empezar con el capítulo 6, comunicación serie. Bueno, hasta ahora sí que hemos trabajado un poquito con algunas funciones tipo serie para enviar información al IDE de Arduino, como el Serial Printl, pero vamos a hablar un poquito mejor de todo esto porque tiene mucha más chicha y bueno, se utiliza muchísimo. Entonces, nada, pues primero conceptos básicos de protocolos de comunicación. Bueno, que es un se refiere a serie porque solo lleva una línea de comunicación, al contrario de paralelo. Hay muchos tipos de comunicación en serie, por ejemplo el USB, que significa Universal Serial Port, puerto serie universal, es el más conocido. El antiguo de los servidores de los ordenadores también había mucho. Y bueno, ya hay una cantidad muy grande de protocolos de comunicación en serie a nivel de automatización y informática. Nosotros con Arduino vamos a trabajar con el puerto UART, el Universal Asynchronous Receiver Transmitter, que es el protocolo que es asíncrono y que sirve para recibir y para transmitir. Asíncrono porque no existe una línea de reloj paralela a la propia línea de comunicación. Es decir, solamente hay una línea donde van los bits, donde va la señal y no hay otra línea paralela de comunicación que mande que mande la señal de reloj, con lo cual sincronizarse, ¿vale? Entonces no existe sincronización posible entre el emisor y el receptor. Bueno, es de tipo TTL, significa que envía o nivel alto, que son 5 voltios, o nivel bajo 0 voltios, en el caso de, bueno, 5,0 en nuestro caso, que es lo más habitual. Y bueno, lo más interesante es eso. Tenemos aquí una trama, que es cómo funciona, es el protocolo, es de alguna forma el acuerdo con el que se han puesto de acuerdo el emisor y el receptor para codificar la información, y consiste en un bit de inicio, que es el bit start, que pasa de high a low, luego 8 bits de datos, que pueden ser o high o low, que corresponden con un byte, y luego una señal de stop, un bit de parada. Envía un bit y para, envía otro bit y para, envía un byte y para, envía otro byte y para, y así va enviando byte a byte la información deseada. Básicamente esto, como podemos observar, solamente envía un byte de forma aislada y luego más tarde pues cualquier otra cosa que tengamos que realizar de comprobación o de interpretación pues eso se hace posteriormente. En este caso vemos también que es fundamental saber cuánto dura un byte, o sea, el tiempo porque aquí tenemos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 bits seguidos perdón, cuánto dura un bit, cuánto dura cada una señal, y por eso hay que, para, entre comillas, sincronizarse, para poder entender la información, porque no sabemos cuánto dura. Hace falta configurarla previamente tanto el emisor como el receptor. Eso ya veremos cómo se hace. Se configura lo que es la velocidad de transmisión, que se mide en baudios o bits por segundo. Bueno, Arduino 1, que es a lo que vamos, a lo que nos interesa, cuenta con dos conexiones por defecto. Mira, lo tenemos aquí, la 0 y la 1, que pone aquí TX y RX, TX de transmisor y RX de receptor, ¿vale? Que esa es la comunicación por defecto que tiene Arduino. Son preconfiguradas. Entonces, nosotros cuando vamos a comunicarnos, en principio, no debemos usar esos pines digitales, el 0 y el 1, para otro tipo de funcionalidades, como pueda ser encender un LED. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es marear o interferir en la comunicación con el PC. Veremos que estos pines no están comunicados directamente con el PC, o sea, el PC, la comunicación con el Arduino la hace a través de un puerto USB. Entonces, aquí tenemos el puerto USB, que es el número 4, y aquí hay un microcontrolador, que es el 5, es el chip de interfaz USB, que lo que hace es convertir de la comunicación serie que sale del Arduino a comunicación USB. Bueno, aquí tenemos también dos LEDs, que es el de TX y RX, que se encienden cuando se está comunicando, cuando hay un low en la comunicación, y entonces se puede observar que se está comunicando. Tenemos eso, el bit integrado, teníamos cuatro LEDs, el LED integrado, que es la serie número 13, el TX y el RX, y el LED on, esos son los cuatro LEDs integrados que hay en la placa, y esto es el microprocesador que convierte de USB a serie y serie a USB. Bueno, lo vamos a ver mejor en el esquemático. Aquí vemos cuál es. Este es el esquemático de la placa de Arduino 1 que acabamos de ver. Bueno, esto es para saber dónde van las salidas y las entradas. Esto es el ATmega 328, que es nuestro microprocesador. Aquí están las salidas 0 y 1. Y como podéis ver, van por aquí. Hay dos LEDs que están conectados a 5 voltios, dos resistencias y van directos.
al microcontrolador que lo que hace es convertir de la señal serie aquí tenemos el puerto USB que tiene también alimentación más 5 voltios y tierra, ¿vale? Este es el de más y de menos, que es otro protocolo un poquito más complicado. Bueno, eso en cuanto a lo que es la disposición o cómo está metido por dentro. Eso es lo que dice un microprocesador menos potente que viene preprogramado para convertir el UART a USB y de USB a UART. Vale. Sin embargo, no solamente vamos a utilizar, estos dos bits, estos dos pines digitales como comunicación serie, podemos utilizar cualquier otros dos pines, por ejemplo el 6 y el 7, para comunicarnos con otro dispositivo. O sea, este es el que utilizaremos para comunicarnos con el ordenador y por ejemplo el 6 y el 7 para comunicarnos con otro dispositivo, eso de temperatura o lo que sea. Vale, aquí tenemos algún ejemplo de dispositivos. Aquí tenemos, por ejemplo, un dispositivo que tiene TX y RX, ground y más 5 voltios, y así se comunica y esto luego pues hará lo que sea. Pero esto es un dispositivo externo que se comunica a través de un puerto serie con con el Arduino. Vale, vamos ahora entonces a ver cómo hacemos las funciones o cómo gestionar el puerto serie o sea, cómo lo programamos, ¿vale? Entonces, para eso necesitamos ir a la librería Serial, ¿vale? Que la tenemos, como siempre, la tenemos aquí Serial en la ayuda. Y aquí más abajo vemos dónde están las funciones especificadas para gestionar el puerto serie. ¿Vale? Bueno, vamos a verlas todas un poquito más estructuradas. Empezaremos por las tres primeras, serial begin, serial end y while serial. Esas son para abrir y cerrar la comunicación y configurar la velocidad de transmisión. Entonces, bueno, vamos a ver un ejemplo que va a ser más sencillo. A empezar, para inicializar el puerto serie siempre gastaremos este código serial.begin y aquí pondremos la velocidad de comunicación. Generalmente 9600, que son los baudios a los que se comunica o la velocidad de bits por segundo. Fijaros que también tenemos que poner esa misma velocidad de comunicación en el IDE de Arduino para que vaya a la misma velocidad. Nada, lo dicho, cuanto mayor velocidad, en principio mayor rapidez, pero también mayor facilidad de que se produzcan errores. Luego, la siguiente instrucción típica es la de while serial. Esto lo que hace es que hace un bucle y hasta que el puerto serial no se ha activado y entonces devuelve un 1, entonces esto no se ejecuta, con lo cual lo que haces es esperar a que el puerto serial se active para continuar. No es necesaria esta instrucción, aunque es recomendable, porque si no, pues va a ejecutarse el programa sin estar seguro que el puerto serial se ha activado o se ha abierto. Y luego, pues si queríamos cerrar la comunicación, gastaríamos el serial end. Y entonces la comunicación se cerraría y los salidas digitales 0 y 1 volverían a estar liberadas. Vamos ahora a ver cómo escribir, cómo enviar información desde el Arduino al ordenador con las funciones write, print y println. Bueno, las funciones, vamos a tenerlas aquí. Podemos primero escribir un println, que sería para escribir un texto. Lo que hace básicamente, fijaros que aquí escribo un texto, aquí tengo un símbolo que es el /t, que es el tabulación. Entonces, si yo lo envío, mira lo que escribe. Escribe hola, una tabulación y luego un adiós. Y automáticamente también hace un salto de línea. ¿Esto por qué lo hace? Porque hemos cogido la instrucción println. Ponemos una vez al texto, println y print es lo mismo, solo que aquí añade un cambio de línea, que es el /n. Entonces, si yo voy a poner println, pongo aquí un /n, que significa salto de línea, pues va a hacer exactamente lo mismo, ¿vale? O sea que a partir de ahora print y println prácticamente hace lo mismo. Bueno, si miramos en el código ASCII lo que significa, tenemos el tab es el número 9 y el salto de línea es el número 10, ¿vale? Bueno, ya tenemos entonces, vamos a explicar entonces qué es lo que envía. El print o println envía un carácter, por ejemplo un C, una cadena, hola, o un entero, o un coma flotante. A ver, lo que pasa es que cuando envía un entero o un coma flotante, ¿qué es lo que está haciendo realmente? Fijaros, si aquí pongo aquí lo veis, un ejemplo, pongo 65, lo que envía es un 6 y un 5. Pero un 6 en código ASCII, si miramos el código ASCII, corresponde con el 6 corresponde con el número 54 y el 7 con el número 55, con lo cual lo que está enviando es un dato de 54 y un dato de 55, ¿lo veis? O sea, un dato, un octeto y otro dato. Es decir, aquí tenemos que va enviando dato a dato, byte a byte, pues enviaría dos datos, dos tramas, ¿vale? Para enviar un número 65.
Fijaros que permite el serial print tener varios modificadores, ¿vale? Si vamos a la ayuda, eh, al serial print, a ver dónde está aquí. Si vamos al serial print, eh, veremos que tiene varios modificadores. Por ejemplo, el modificador sobre los números decimales me dice cuántos decimales voy a poner. Si no pongo nada por defecto, pone 2. Si aquí tengo un número y le pongo decimal, lo escribe en decimal, en binario escribe así, bueno, octal y hexadecimal serían notaciones en base 16 y en base 8. Y bueno, en el binario es lo interesante, fijaros que si yo escribo 65 en binario, corresponde con este número 010000001, y entonces lo que escribiría serían ceros y unos en código ASCII. El 48 y el 49 serían el 0 y el 1 en código ASCII. Escribiría 8 tramas para escribir un dato que cabría en una trama. ¿Vale? Aquí tenemos el ejemplo, lo vamos a ver aquí. Fijaros que si yo escribo el valor directamente, pues mira lo que hace aquí en decimal, aquí en binario, bueno, lo vamos a ver. El primer dato cojo y 65 es el número que voy a enviar. Entonces, si lo escribo directamente el número, me escribe 65 como 2 bytes. Si lo escribo en decimal hace lo mismo. Si lo escribo en binario, pues escribe varios números, como hemos visto ahora. El 100001 corresponde con el número binario. Y si lo quiero enviar directamente como un carácter, en este caso ocuparía solo un octeto. Lo que haría sería convertir el entero en carácter y lo enviaría. Entonces enviaría una A. Una A corresponde con el número 65. Aquí sí que enviaría el dato 65. ¿Vale? Fijaros que aquí sí que, en este caso, si pongo char x, lo que estoy enviando es un byte con el número 65 codificado. Esto es lo mismo que si escribiera serial write. Serial write lo que hace es coger el número el dato, y enviarlo en un byte. Luego, cuando llega aquí, lo que hace el IDE de Arduino es transformarlo en un carácter y escribirlo en un carácter, porque lo que hace básicamente es escribir datos en caracteres. Pero vamos, la información que está utilizando es simplemente un byte. Fijaros que si en vez de escribir esto hubiera hecho, en vez de int, hubiera puesto un char y lo transfiero, fijaros que hace exactamente lo mismo. La única diferencia es que aquí en vez de escribir 65 escribiría una A, ¿veis? ¿Vale? Como veréis, el proceso es muy similar. Bueno, lo que quiero que quede claro es que realmente lo que estamos haciendo con serial print es enviar en general texto, enviar caracteres que se convierten en ASCII y por tanto envían números correspondientes al ASCII. ¿Vale? A no ser que queramos enviar un dato concreto, que lo enviaríamos con write, entonces en principio lo que hace es enviar texto. Y por eso es tan importante entender lo que es el código ASCII y cómo se codifica. Vale, esto en cuanto a las instrucciones para enviar información. Y ahora vamos a coger y enviar información desde el ordenador al Arduino, ¿vale? Que para eso utilizamos el serial read y bueno, esa que tenéis aquí, el parseInt. ¿Qué es lo que hace el read? Pues lee básicamente de un mensaje lo que venga. Vamos a verlo del ejemplo. Entonces, si yo tengo aquí, por ejemplo, utilizaría esta función, que significa if serial available. ¿Esto por qué es? Bueno, pues porque el Arduino está haciendo cosas y puede ir recibiendo información a través de la entrada digital RX, y va recibiendo datos, o va recibiendo tramas. Él las va acumulando y entonces si tiene alguna trama, lo que aquí pone es, o sea, si no tiene ninguna trama, pone un -1, y en cuanto tenga alguna trama, serial available lo que hace es devolver el número de caracteres recibidos y almacenados, con lo cual en cuanto llega una trama de algún carácter, aunque sea solo uno, ya esto ya deja de valer 0, o deja de valer -1 y empieza a valer algún valor. Entonces, lo que hacemos es que si no vale más que 0, lo ignoramos y no hacemos nada y seguimos haciendo otras cosas en el bucle. En cuanto llegamos aquí y tenemos algún texto que leer porque ha llegado algún mensaje, esto vale más de 0 y por tanto ejecutamos esa instrucción. Leemos, esto significa serial read, lo que hace es leer el valor o leer la trama y la mete en el valor entero, y luego pues lo que voy a hacer aquí es devolverlo para que podamos ver qué es lo que hemos recibido. Entonces yo transfiero y por ejemplo escribo aquí eh, una H, por ejemplo. Vale, pues he recibido un 72. ¿Por qué me pone un 72? Otra vez, estamos hablando de código ASCII. 72 corresponde con aquí tenemos la H mayúscula, ¿lo veis? Entonces ha recibido ese número. O yo, por ejemplo, le escribo un 45. Bueno, pues he recibido un 4 y un 5. ¿Lo veis? Eso es lo que está haciendo el código. Lo voy a poner aquí para que se vea. Recibe el dato y lo mete. Fijaros que también puedo coger y decir
por ejemplo, un texto. Entonces me dice todo lo que he ido recibiendo, cada uno de los números los va recibiendo y los va metiendo aquí en el entero. ¿Vale? Esto sería cómo tratar la información que va llegando desde el ordenador al Arduino. Y eso me permite pues, enviar la información para configurar o para hacer cosas. Ahora veremos. Esto en cuanto a directamente si quisiéramos coger y leer información, tal cual el texto. Pero también existen dos funciones interesantes que son el serial parse int y parse float, que lo que hace es de un texto coger el primer entero o coger el primer coma flotante float, que es el que va a utilizar. O también un texto entero, una cadena. Vamos a gastar estos dos porque es lo más habitual para aplicaciones numéricas donde tenemos que configurar, por ejemplo, la temperatura del Arduino a la que queremos que salte el termostato o queremos el tiempo de retraso o lo que sea. Entonces, básicamente es un dato numérico que tenemos que introducir generalmente. Bueno, pues para eso voy a borrar esta línea y si nosotros ponemos aquí serial parse int, lo enviamos y a ver, perdón, he sido demasiado deprisa, ahí está. Vale, entonces el byte leído, en este caso gastamos parse int y a ver qué pasa. Y entonces lo que hace es que del texto que le envío, por ejemplo, escribo y luego aquí un 17. Lo envío y entonces he recibido un 17, ¿lo veis? Está dándole el número que ha recibido. O directamente aquí un texto 505, lo envío, he recibido 505, ¿vale? Con lo cual esto es para meterle un dato numérico. Y bien, pues yo creo que con eso tendríamos entonces explicado un poco por encima con este ejemplo cómo gestionar la comunicación entre el Arduino y el ordenador vía puerto serie para enviar información. Y bien, antes de acabar con la comunicación serie, quería enseñaros un ejemplo en el que nos comunicamos con un puerto serie entre dos Arduinos. Lo que pasa es que en vez de gastar el 0 y el 1, que ya están reservados para la comunicación con el USB del ordenador, gastamos dos salidas digitales que queramos. En este caso hemos elegido la 10 y la 11 del Arduino 1 y la 10 y la 11 del Arduino Nano, pero podría haber sido cualquiera otras. Entonces, nada, el código para comunicarse con ellas, bueno, el programa lo que hace es recibir un dato y se lo envía al otro Arduino y este enciende o apaga el bit según el dato que ha recibido. Vamos a ver el código. Aquí tendríamos el código, tendríamos, en este caso sería el programa del Arduino 1 y aquí tendríamos el programa del Arduino Nano. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues lee el dato del USB y lo escribe en el puerto virtual. Para hacer esto, bueno, primero de todo tenemos que incluir la librería software serial para poder utilizar las funciones de comunicación serie, no las que vienen por defecto, sino para nuevos pines. La siguiente que haríamos sería crear una comunicación serie mediante la función software serial, donde serie 2 es el nombre del puerto serie, 10 y 11 son los pines que vamos a utilizar, donde 10 es el RX y 11 es el TX. Y a partir de ahí las funciones, o sea, los comandos son los mismos. Serial sería para el puerto serie con el USB, los pines 0 y 1, y serie 2 sería la comunicación que acabamos de crear nueva, que serían los pines 10 y 11. Abrimos las dos comunicaciones para comunicarnos a ambos con el ordenador y con el otro Arduino, y las funciones pues vemos que son equivalentes. En este caso esperamos a recibir información del USB y lo leemos, serial read, serial available, y ahora para escribir en el otro puerto serie, ¿qué hacemos? Pues lo mismo, en vez de poner serial write, como hacíamos antes, ponemos serie 2 write, y escribimos la R o la L, en este caso hemos cogido el dato directamente y lo hemos transferido. Podríamos haber puesto lo que quisiéramos, pero lo importante es que veáis que realmente las funciones son exactamente las mismas, solo que cambiando el nombre que hemos creado aquí para el nuevo puerto serie. El Arduino Nano, pues haría lo mismo. Primero incluimos la librería, luego la creamos, en este caso hemos cogido los mismos pines, pero no tiene por qué ser los mismos. La inicializamos la comunicación, en este caso en vez de serial es serie 2 begin, por el que hemos gastado este nombre. Y aquí pues lo mismo, hemos visto que si en vez de aquí hemos puesto while serial available, pues aquí gastamos la misma función, while serie 2 available, hacemos esta operación, leemos el puerto serie y en función de eso escribimos o ponemos a high o low el LED integrado correspondiente. Y nada, pues con esto ya tenemos acabado la comunicación serie, no solamente entre ordenador y Arduino, sino también entre dos Arduinos u otros dispositivos.